Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Temas económicos, sociales, políticos y, por supuesto, la inteligencia artificial. Parte de lo que nosotros revisamos en esta jornada de El Reloj de Dios. Sean todos bienvenidos en nombre de todo el equipo desde la ciudad de Guatemala. Les saludamos cordialmente. Especialmente damos la bienvenida a nuestros anfitriones, hermana Leti de Enríquez, el apóstol Sergio Enríquez y quien les habla, Elsa Mariana García. Hoy, como ven, nuevamente nos detenemos para hacer un análisis más profundo de hechos actuales y también de algunos de los momentos más importantes que hemos tenido en estas 3 temporadas de El Reloj de Dios. Para empezar, vamos a ponernos al día de los acontecimientos más recientes. Antes que nada, queremos recordarles que pueden suscribirse al canal de YouTube del apóstol Sergio Enríquez. Lo encuentran exactamente así, apóstol Sergio Enríquez. Activar las notificaciones y tener ustedes la información más reciente y confiable en cada uno de los episodios que estemos presentando. Vamos al resumen de la actualidad y volvemos con una jornada de análisis. En un campo al oeste de Hungría, a pocos kilómetros de la frontera con Austria, burbujea en fluidos corporales. Más de 3.000 cabezas de ganado han sido enterradas aquí en los últimos días, muertas a causa de la epidemia de fiebre aftosa. Los videos del fenómeno aparecieron en las redes sociales el domingo y fueron rápidamente compartidos por miles de personas. La zona alrededor del cementerio está ahora vigilada por una empresa de seguridad. El Ministerio de Agricultura ha emitido un comunicado en respuesta a los vídeos. Según el veterinario jefe nacional, todo se está haciendo de acuerdo con la normativa y el fenómeno de descomposición que se ve en las imágenes es inevitable debido al gran número de animales sacrificados. Los agricultores croatas están cada vez más preocupados por la propagación de la fiebre aftosa que se está acercando a sus fronteras. Aunque han acogido con satisfacción las medidas del Ministerio de Agricultura para proteger la producción, siguen temiendo que la enfermedad se infiltre en su ganado. La fiebre aftosa es más peligrosa que la peste porcina africana y afecta a todos los animales de pezuña hendida como bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. Países vecinos como Austria, Estonia y la República Checa ya han puesto en marcha medidas preventivas tras detectarse la enfermedad en Hungría y Eslovaquia. Acabamos de ver un resumen de las noticias más importantes de la jornada. Si ustedes quieren compartir algunas que tengan también cerca de ustedes, lo pueden hacer. Más 502 56 17 90 99 y lo pueden hacer desde cualquier lugar de nuestro planeta Tierra. Es momento de ir al pasado. Hechos que ahora, como nos dice nuestro apóstol Sergio Enríquez, se han convertido en historia, pero fueron noticia y también tuvieron un análisis escatológico. Vamos a presentarles parte de una de las temporadas y también vamos a ver lo que la Biblia nos decía de aquellos hechos. Enfermedades emergentes. Los virus, las bacterias y los parásitos son organismos vivos que viven alrededor de nosotros. Se encuentran en el agua, la tierra, en las superficies de alimentos, materiales con los que estamos constantemente en contacto, entre muchos otros sitios. Entre animales, los virus, los parásitos y bacterias pueden contagiarse por medio del contacto con superficies contaminadas o con una alta carga viral, mientras que puede haber contagios de animales a humanos a través de la ingesta de alimentos o agua contaminada. Meningitis.
La meningitis es una inflamación de las capas de tejido que cubren el encéfalo y la médula espinal, o la meninges, y del espacio que contiene el líquido situado entre las meninges. Puede estar causada por bacterias, virus u hongos, por trastornos que no son infecciones o por fármacos legales o ilegales. En Durango, México, se reportó un brote de meningitis. Han muerto 22 personas y 71 casos más se han confirmado. Neumonía. Puede ser causada por virus, bacterias u hongos. Esta enfermedad es la responsable del 15% de todas las defunciones de menores de 5 años. Puede ser tratada con antibióticos, sin embargo, solo 1/3 de los niños que la padecen reciben de los medicamentos que necesitan. Las áreas más afectadas son África subsahariana y Asia meridional. Es la principal causa de mortalidad de niños entre 0 y 5 años y la epidemia más ignorada del mundo. Hepatitis. Una amenaza silenciosa. Se estima que más del 57% de los casos de cirrosis hepática y el 78% de los casos de cáncer hepático a nivel global son debidos al virus de hepatitis B o C. Estos virus producen una inflamación en el hígado y los síntomas comunes son fiebre, náuseas, vómitos, dolor abdominal, erupción cutánea, ictericia y pérdida del apetito. Influenza H1N1. Este virus es una combinación de virus de cerdos, aves y humanos que enferma a los humanos. Durante la temporada de gripe 2009-2010, la cepa H1N1 causó en los seres humanos una infección respiratoria a la que se denominó comúnmente gripe porcina. Dado el gran número de personas que se enfermaron en todo el mundo, en 2009 la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró que la gripe causada por la cepa H1N1 era una pandemia. Virus Anta. Es un virus de alta mortalidad que es transmitido por el ratón de cola larga. La infección por este virus es una enfermedad zoonótica que en los seres humanos produce una enfermedad respiratoria de inicio abrupto con posterior compromiso cardíaco, denominada síndrome cardiopulmonar por antavirus, con una letalidad promedio en los 5 años de un 28%. Rotavirus. El rotavirus es una infección vírica del tubo digestivo que puede causar deshidratación grave e infección gastrointestinal en los niños pequeños. Arenavirus. Es contraído por estar en contacto directo con los roedores. Hay 8 grupos de arenavirus que generan enfermedades leves o graves. Está el virus de Junín, el virus Machupo de Bolivia, el virus Guanarito de Venezuela y el virus Savia de Brasil, entre otros. Todos causan fiebre hemorrágica viral. Enfermedad de Lyme. Es un padecimiento bacteriano provocado por la picadura de diferentes especies de garrapatas. Sin embargo, la bacteria que causa la enfermedad se desarrolla principalmente en roedores. Enfermedades emergentes. Las enfermedades emergentes son aquellas que aparecen por primera vez y las reemergentes ya han existido pero hoy en día han aumentado su incidencia, virulencia, resistencia o distribución geográfica. A continuación presentamos algunos ejemplos de enfermedades que tienen origen en animales para luego contagiarse al ser humano. Ébola. A pesar de todos los esfuerzos de la OMS por erradicar dicha enfermedad, en septiembre del 2022 un rebrote apareció en Uganda. Todo el país está en alerta. Han suspendido clases para tratar de frenar su avance. Ya se confirmaron víctimas mortales. En 1976 se detectó el virus por primera vez. Se registraron 2 brotes simultáneos ocurridos en Zara, lugar conocido como Sudán del Sur, y República Democrática del Congo. El brote más prolongado y complejo se ha registrado de 2014 a 2016 en África Occidental. Después se extendió a Guinea. Virus del Marburgo. En julio del 2022 se registró un brote del virus de Marburgo en Ghana. La enfermedad cobró la vida de 2 personas al sur del país. Se han identificado alrededor de 90 contagios, los cuales ya ha gestionado la OMS. En 1967 se detectó el virus en la ciudad de Marburgo, Alemania, cuando se realizaba un estudio a monos de Uganda por parte de científicos, los cuales terminaron infectados durante el proceso.
Esta enfermedad se caracteriza por provocar una fiebre hemorrágica de carácter viral. Viaja por medio de los murciélagos y puede ser contagiada al tener contacto con fluidos corporales. En África ha sido la causante de la muerte de más de 3.500 personas. Aún no se ha encontrado una vacuna contra la enfermedad emergente. Cólera. La ONU anunció que el rebrote de cólera en Haití se esparce rápidamente, pasando de 152 sospechosos el 6 de octubre a casi 9.000 el 18 de noviembre, y las muertes subieron de 4 a 267. El cólera es una enfermedad emergente bacteriana que provoca deshidratación y diarrea. Se considera que sus orígenes fueron en el río Ganges, India, durante el siglo XIX. La infección se extendió alrededor de todo el mundo, especialmente en Asia, África y América Latina. La falta de agua potable hace que el virus se propague. Cada año fallecen entre 42.000 y 142.000 personas por esta causa. Poliomielitis. Recientes descubrimientos en aguas residuales en Nueva York y Londres preocupan a las autoridades, quienes han enviado alertas a pediatras y padres para asegurarse de que los niños estén vacunados contra esta enfermedad. En 1950 se registraron una vasta cantidad de casos positivos a esta enfermedad, de la que los médicos muy poco conocían. En Estados Unidos se registraron 60.000 casos, de los cuales 21.000 tuvieron secuelas de parálisis. Los gobiernos implementaron medidas de seguridad y salud, solicitando a la población que evitaran lugares aglomerados como parques, piscinas o zonas en las que se pudieran dar infecciones. COVID-19. Aún en noviembre del 2022, los ciudadanos chinos se lanzan a las calles a protestar por las restricciones tan duras de su política de COVID-0, mientras el resto del mundo intenta coexistir con el virus. La enfermedad emergente se ha propagado a lo largo de los últimos 3 años. De acuerdo a los registros de la OPS, se han acumulado 15 millones de muertes. El COVID-19 es causado por el virus SARS-CoV-2, proveniente del murciélago. Investigadores declaran que el virus mutó, se desconoce el animal que fue el vector del virus y contagió al humano. Viruela del mono. En mayo del 2022 se dispararon los contagios del virus. Algo curioso fue que muchas de estas personas no viajaron a África, ni tuvieron alguna conexión aparente con esta zona. Para noviembre del 2022, la OMS afirmó que ya existían casi 78.000 casos de esta enfermedad, 36 muertes en los países no endémicos y 173 muertes en los endémicos. En 1980 se registraron múltiples casos de viruela en humanos, pero en 1958 se descubrió en un laboratorio que el virus estaba presente en monos, por lo que los investigadores lo nombraron así. En estudios posteriores se comprobó que los principales vectores eran roedores y no simios como se creía. SIDA. Alrededor de 79.3 millones de personas contrajeron VIH desde el comienzo de la epidemia y 36.3 millones han fallecido por esta causa. El VIH se originó en chimpancés de África Central. El punto focal de la transmisión del virus fue la ciudad de Kinshasa, en la República Democrática del Congo. Bien, acabamos de ver un material que nos da un contexto de las enfermedades que en este momento se están registrando en el mundo. Apóstol, algunas enfermedades son conocidas, otras son nuevas. ¿A qué nos estamos enfrentando los seres humanos? Sí, bueno, en el reportaje vimos muchas enfermedades que no se conocen, pero hay otro montón de enfermedades que tampoco se conocen y algunas que son rebrotes de enfermedades que supuestamente ya habían sido pues erradicadas. Por ejemplo, la viruela, no viruela del mono, sino que la viruela supuestamente ya había sido erradicada y me parece que se guardaron algunas muestras del microorganismo que las ocasionaba en algún laboratorio, no sé si de Estados Unidos o Europa lo tienen. Eso es bien delicado porque muchas veces el hombre lo que hace son armas biológicas, ¿verdad? Y entonces como se teme que fue el coronavirus, como se teme que fue el SIDA, ¿verdad? En la cual se echan la culpa a las dos grandes potencias, bueno, las dos grandes potencias antiguas, porque ahora ya está la China también, ¿verdad? Y se acusan mutuamente. Entonces, yo estaba
investigando que hay un brote de hepatitis en Europa, que es virulento también, que hay tuberculosis que está brotando y que es incontrolable, que hay bacterias que les llaman superbacterias, ¿verdad? Que su memoria genética ha logrado de alguna manera evadir a los antibióticos. Y entonces estamos en una guerra con el microcosmos, ¿verdad? Que son los causantes de estas enfermedades infectocontagiosas. Porque, como bien dijimos, existen diferentes clases de enfermedades. Existen las enfermedades iatrogénicas, ¿verdad? Que vendrían a ser las enfermedades causadas por los mismos medicamentos, ¿verdad? Los efectos secundarios. Sí. Entonces sale a veces peor el remedio que la enfermedad, ¿verdad? Sí. Digamos, y el hombre, en su afán de ir investigando y del comer del árbol del conocimiento, avanza siempre un paso más, se mete en terrenos que ni siquiera están en pañales, ¿verdad? Como la genética. Y entonces ahí empiezan a trastocar cosas que al final de cuentas tienen efectos secundarios nocivos. La Biblia nos deja ver que antes de la creación humana hubo una creación en la tierra, por lo menos una creación antes de la humana, y que según Eclesiastés capítulo 1, versículo 5, lo que nosotros estamos viviendo no es nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que sucedió ya sucedió en el pasado, dice la Biblia. Y cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis, nos damos cuenta que existen bestias espantosas que salen del abismo, que son mezclas genéticas, ¿verdad? Unas langostas que tienen pelo de mujer, dientes de león, alas de langosta, colas de escorpión. Pero las está viendo literalmente Juan, ¿verdad? Y salen del abismo, que cuando nosotros investigamos el contexto bíblico, dice que en el abismo se guardaron, como que Dios encerró en el abismo todas esas criaturas y a los que las hicieron. Entonces, lo único que yo puedo pensar es, en algún momento, la creación anterior hizo mezclas genéticas. Por eso es que se habla, digamos, la mitología griega y otras mitologías hablan de centauros, que es una mezcla, de pegasos, ¿verdad? Habla de minotauros, habla de sirenas, habla de sátiros, ¿verdad? Que eran mitad cabra y mitad hombre. Hablan, pero lo interesante es que hablan de una mezcla. Entonces, la genética, el hombre la está explorando en este momento, a tal punto que hay productos vegetales que les han ido introduciendo genética animal para sobrevivir a las heladas, etc. Entonces, todo eso repercute en enfermedades que jamás se habían visto en la tierra. Hay enfermedades que serían iatrogénicas también, pues las que ya dijimos, pero hay otro tipo de enfermedades que son producto del cambio climático, hay otro tipo de enfermedades que son producto de la radiación. Híjole, hay una cantidad y son nuevas y que nunca se habían dado, jamás hay enfermedades que vienen entonces como consecuencia de la alimentación, de la medicación, del medio ambiente que no tenían nuestros bisabuelos. Que ellos respiraban un aire más puro que el nuestro, pero que estaban expuestos a otro tipo de enfermedades. El problema es que ahora hay nuevas y aquellas que eran viejas están resucitando, están resurgiendo. Ahora, tenemos que ser bien claros con esto también y hacerle ver a todos los hermanos que no estamos en las manos, que no nos dejó Dios en las manos de una mente depravada a nosotros para que nos maten con enfermedades. Nosotros estamos en la mano del Señor. Y si sucede algo, incluso de alguna enfermedad, pues le tuvieron que haber pedido permiso a Él primero, porque Él es el que tiene las llaves de la vida y de la muerte. Pero también Dios deja por lo menos 12 fuentes de sanidades
en la Biblia están descritas. Dentro de ellos están los dones de sanidades, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de enfermedades, yo creo que deberíamos de hablar también de sanidades, ¿verdad? Porque sí es esperanzador y es un combate, es una pelea de entre reinos, el reino de las tinieblas con el reino de la luz. La palabra que sana, como cuando Jesús le dijeron, di la palabra y mi siervo será sano. Entonces, hay enfermedades, eso es inevitable y nosotros no lo podemos esconder ni lo queremos esconder porque pues ahí está. Pero tampoco se puede esconder que Dios es poderoso y es el creador de todas las cosas y que a él el Señor Jesucristo le dieron un nombre que es sobre todo nombre que se nombra y que en ese nombre puede haber, de acuerdo a la voluntad divina, sanidades. También está el hecho de que alguien tome Santa Cena en algún momento dignamente y le produce sanidad. La Biblia también dice en el libro de Santiago, ¿hay algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. Y dice ahí que lo unjan con aceite. Pero dice algo más. Dice, y si hubiere pecado, sus pecados les serán perdonados. Y en otras palabras, que ahí asocia que puede haber alguna enfermedad relacionada con el pecado. Sí. Y ahí la forma de sanidad sería la confesión del pecado. Y eso lo vemos cuando el Señor Jesucristo sanó a un paralítico y entonces después se lo encontró en el templo y le dijo, no sigas pecando para que no te venga algo peor. Entonces, el tema de la enfermedad y de la sanidad no es un tema simple ni que puede ser tratado superficialmente. Las enfermedades son múltiples, extraordinarias. Otra cosa bien importante es que hay enfermedades que son producto de, como somos seres tripartitos, puede estar un problema en el espíritu humano. Digamos, Ana tenía angustia en su espíritu. Ana, la mamá de Samuel, está escrito en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Ella tenía angustia en su espíritu. Esto generaba amargura en su alma. Entonces ya tenía malo su espíritu, tenía enferma su alma, amargura. Y eso la ponía a ella en una condición de esterilidad en su cuerpo. Entonces ella estaba enferma en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Cuando ella llega al templo, ella derrama su alma. Ya no está más angustiada, dice la Biblia. Y como consecuencia, pues tuvo 6 hijos. Wow, ¿verdad? la sanidad. Exacto. Digamos, pero sin embargo, ahora que hablamos de esterilidad, entendemos que en este tiempo hay otra cuestión que yo no sé si la podríamos catalogar como enfermedad, pero que sí es un fenómeno que afecta al cuerpo, en donde la mayoría de hombres, no todos, desde luego, no todos, ¿verdad? Pero debido a la alimentación, tienen bajo conteo de espermas. Y generalmente el que tiene bajo conteo de espermas, el esperma tiene poca movilidad. Pues no engendran. Si analizamos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y cómo esta terminó, francamente ya habían derrotado a los alemanes y ya habían derrotado a los japoneses. Ya los habían derrotado, pero la historia la escribe el que gana la guerra. Siempre, entonces dijeron que era importante que se rindieran completamente tirándoles un par de bombas nucleares, una en Hiroshima y otra en Nagasaki. Para terminar de convencerlos. Para convencerlos. Sí. Bueno, que por cierto fue un crimen de lesa humanidad. Pero bueno, como te repito, que el que escribe la historia es el que gana la guerra y no cuenta las atrocidades propias, solo las del otro. Entonces, pero lo que yo quería comentar, esto para decir que el hombre es malo, el único bueno es Dios, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando se tiraron esas bombas, la radiación dejó afectada por generaciones a la gente que estaba naciendo ahí, que sobrevivieron a la explosión, pero fueron afectados, entonces surgieron enfermedades. Digamos, está reconocido que había un medicamento
que ese sería una enfermedad iatrogénica. Había un medicamento que era conocido en su sal base como talidomida. La talidomida, fíjate qué tremendo, porque la talidomida la manejaron, la investigaron, la descubrieron y la lanzaron al mercado para evitar los vómitos de las embarazadas, las náuseas en las embarazadas. Y la talidomida, con el paso del tiempo, a los pocos años, se comprobó que mutilaba a los niños que estaban siendo formados. Entonces de ahí salieron una cantidad de malformaciones en todo el mundo debido a la talidomida. Una demanda millonaria contra aquella compañía y todo. Entonces, pero es una enfermedad de alguna manera. Sí. Entonces, ¿por qué hay enfermedades hoy que uno no se explica? ¿Por qué tanto que se habla, por ejemplo, del autismo, cuando, digamos, en la época antigua no se hablaba que un autista? Alguien dirá, lo que pasa es que no se había diagnosticado. No, incluso el SIDA, la primera vez que se reportó fue en la década de los 70. Sí. Podríamos decir que el SIDA es una enfermedad emergente. Lo que pasa, pues, que ya si es de la época de los 70, ya tiene un poco más de 40 años, ¿verdad? Claro. Pero no existía antes. El problema, repito, es que aparte de las que están viniendo, ya hay otras que están resucitando, resurgiendo, ¿verdad? Sí. Y el hombre en su carrera por el dominio de todo el globo está permitiendo que haya más y más enfermedades. Y yo creo que al final de cuentas el único que puede resolver esto es Dios. Claro. Ya tiene que haber... por eso dice la Biblia que el cuarto sello le da la capacidad al jinete que va cabalgando aquel caballo bermejo, amarillento. Dice que le da la capacidad para matar con espada, con violencia y con las bestias de la tierra. Entonces, en el programa anterior hablábamos un poquitito acerca de eso, recordándonos que las bestias de la tierra pues, son del reino animal y podrían ser microorganismos, ¿verdad? Esas enfermedades causadas. Aparte de que existen también, como bien mencionaba la señorita, la doctora, en la noticia, de esas enfermedades que se transmiten de animal al hombre, al humano. Entonces, el versículo lo que dice es para matar con las bestias de la tierra. Entonces, ¿de dónde vienen? Digamos, de los roedores, de los murciélagos, el mal de las vacas locas, los mosquitos, los zancudos, que vienen enfermedades que uno a veces hasta las toma como broma hasta que no le dan a uno. Claro. Como el dengue, el chikungunya, el Zika y todas esas enfermedades que tampoco se oían hace mucho tiempo. Sí, ¿verdad? Sí. Y que digamos, por ejemplo, la malaria, que para poder combatirla, pues está siendo causada por una bestia, pongámosle así, ¿verdad? Por un microorganismo. Está siendo causada. Entonces le dan quinina. Y la quinina deja sorda a la gente. O ciega. Claro. Que está peor, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos en una especie de vorágine en donde el único que puede poner un alto es Dios. Y el propósito de que nosotros hablemos de esto no es de ninguna manera poner en miedo a los hermanos, pero sí en alerta. Exacto. Y decirle a cada uno de ellos, tenemos promesas de parte de Dios. La Biblia dice en Isaías capítulo 53 que cuando el Señor vino, dice que por su llaga fuimos sanados. Sí. Ahora, en ese mismo versículo anterior dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces eso ya habla de alma. Entonces ahora tenemos que enfocarnos en que existen enfermedades del cuerpo, pero también existen del alma. Y entonces ya es otro el origen de la enfermedad del cuerpo, que a esta se le llama otro tipo de enfermedades que son psicosomáticas, porque se somatizan, pues. Pero vienen de la psique, vienen del alma. Una persona que está comprobado que una persona que está en un incendio
se incendió su casa y llegan los bomberos y lo logran rescatar a última hora. Aparte de las quemaduras que puede sufrir en su piel, muchas de estas personas les dan úlceras sangrantes. Úlceras, pero dice uno, úlceras en la panza, pues. ¿Qué tiene que ver, aquí. diría uno? ¿Qué Claro. tiene que ver? ¿Acaso el fuego penetró ahí? Pero parecería ser que uno de los miedos más profundos del hombre es el morir quemado. Entonces, cuando ellos vieron aquello, se aceleró su alma, su psique, y empezó a haber una hipersecreción gástrica tan fuerte que les causaron un gran hoyo. Y entonces les tienen que dar tratamiento para la úlcera, un tratamiento antiulceroso al que está quemado. Qué cosa, Entonces, ¿verdad? la enfermedad tiene muchos orígenes. Bueno, eso, las que se conoce el origen, porque hay otras enfermedades que los médicos le llaman enfermedades de teología desconocida. Y que el médico dice, a saber qué le ocurrió a usted. Ya le hicimos tal examen, tal otro examen, tal otro examen, a saber qué es lo que tiene. Y bueno, pues hace unos meses se lo atribuían al COVID, de plano que es COVID, uno de los síntomas más del COVID. Pero el punto precioso, central de esto, bueno, son dos puntos. Uno es la proximidad que la enfermedad está marcando del retorno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Ahorita lo voy a mencionar. Y el otro es que hay sanidad en Cristo Jesús, que Dios dejó muchas formas para ser sanado. Dentro de ellos está la medicina, pero también la oración, la fe, el que alguien llegue delante de Dios. Y también, también la Biblia dice, enfermó Eliseo de la enfermedad que había de morir. O sea, todo tiene su función. Lo que tenemos que estar seguros es que estamos en las manos de Dios y que cuando no nos toca, pues no nos toca. Así es, de hecho hay frases comunes así. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. Yo incluso conozco gente que en esta pandemia toda su casa se infectó y a ellos les tocó atender a cada uno de los familiares y a ellos no les pasó nada. ¿Por qué? Pues porque Dios dijo, no, a ti te voy a dejar sano porque tienes que atender a los demás, o qué sé yo. Se necesita un enfermero en casa. Sí, y no necesariamente quiere decir que él es el Superman, porque puede ser que se enferme más adelante de otra cosa y los que no se enfermaron lo cuiden. Entonces, el tema es un poco escabroso, pero tenemos que abordarlo con la fe. Sí. Con la fe en el Dios Todopoderoso. Apóstol, y muchos se preguntarán la relación, usted mencionaba algo parecido a esto, pero la relación del pecado con la enfermedad. Y en este momento podríamos decir que se está presentando más porque estamos pecando mucho más que antes y por eso esta vorágine de nuevas enfermedades. Yo creo que sí. Digamos, de Deuteronomio capítulo 28, el capítulo se divide en dos partes, en las bendiciones y en las maldiciones. Dice, sucederá que si obedeces todos los mandamientos que yo te doy, vendrán estas bendiciones sobre ti. ¡Pau! Se dejan venir todas. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito será el fruto de tu ganado. Y una bendición extraordinaria creo que son 10 versículos. No me recuerdo exactamente cuántos, pero... Entonces de repente dice, pero sucederá que si no tratas de cumplir estos mandamientos, estas serán las maldiciones que vendrán sobre ti. Entonces empieza a hacer una serie de maldiciones dentro de las cuales dice, te heriré con tisis, te heriré con ceguera, te heriré, fíjate que hay uno que dice, te heriré con locura. Y francamente... Si nosotros tuviéramos un poquitito más de mente amplia para entender lo que hacen, por ejemplo, los médicos y lo que hacen los psicólogos o psiquiatras, porque a alguien le dicen vaya al médico y no se opone. A alguien le dice vayan al dentista, no se opone. Vayan al oftalmólogo, no se oponen. Vayan a las especialidades, todo lo que se relaciona con el cuerpo, pues se pondrán un poquito, pero van. Pero si alguien le dice, vaya con el psicólogo,
ellos inmediatamente dicen, no estoy loco. Se ofenden. Yo no estoy loco, ¿cómo voy a ir con el psicólogo? Pero yo les aseguro que sí están locos. A ver, no, eso ya es una ofensa. No, bueno, yo les aseguro que de la misma manera como tenemos necesidad de un profesional que estudió las cosas referentes al cuerpo, lo hay de gente que más o menos logró indagar un poquitito en la psique, en el alma. Y entonces hay mucha gente que no tiene salud mental. Muchísima gente. Más de lo que nosotros nos imaginamos. Gente que la vemos normal, pero que están locos de alguna manera. Porque, vamos a ver, la locura en la Biblia se define de diferentes formas. Digamos, hay un profeta que la Biblia dice que el Señor utilizó a una bestia, a una burra, para parar, para frenar la locura del profeta. Digamos, otro profeta, un buen profeta, viene y le dice a Saúl, locamente has actuado. ¿Qué era lo que había hecho aquel? Bueno, tendríamos necesidad de escribir muchas cosas, pero entonces la locura no es lo que la gente piensa, que se sienten Napoleón y que están así todo el día y con un sombrero de almirante. Claro, no. Pero hay una cantidad de gente, pero gigantesca, que no tiene salud mental. Claro. Entonces, pero sale eso por lo que dice Deuteronomio 28. Sí. Te heriré con locura, te heriré con ceguera, te heriré con angustia, dice. Uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado es la paz. Sí. Es más, viene la resurrección del Señor Jesucristo y cuando Él se presenta a los discípulos, paz a vosotros. Y el saludo que nos manda a decir a todos nosotros cuando llegamos a visitar algún sitio donde nos reciben es paz a vosotros. Como que la paz está íntimamente vinculada con el bienestar mental que a su vez va a repercutir incluso en el cuerpo. Claro. Yo me recuerdo que leí en algún momento que la gente que es feliz y que lo manifiesta con risa, con sonrisa, con carcajada, se enferma menos que los que no lo hacen. Entonces, ¿qué misterio? ¿Cómo nos hizo Dios? La creación es impresionante. Es parte de lo que hemos presentado en el Reloj de Dios en distintos momentos, distintos programas y, por supuesto, contrastando noticias, como hemos hecho en los recientes episodios en los que nos detenemos poco a poco a ver lo que ha ocurrido en el Reloj de Dios. Es momento de hacer una pausa. Cuando regresemos tenemos más que compartirles, así que ustedes también pueden ser parte de este programa. Recuerden, a través de nuestro número de WhatsApp, más 502 5617 9099. Volvemos en breve. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Agradecemos que sigan con nosotros a través de distintas plataformas, Rema Stereo 917 FM, Rema TV y el canal de YouTube del apóstol Sergio Enríquez. Como ven, es una emisión especial en la que estamos revisando y haciendo contraste de noticias de lo que ocurría en algún momento de nuestras 3 temporadas y, por supuesto, lo que ocurre en la actualidad. Pero lo más importante de todo esto es escatológicamente, bíblicamente, qué nos dice la palabra de Dios acerca de lo que está ocurriendo. Vamos con el análisis de nuestro apóstol. Bien, y apóstol, se habla que hay enfermedades ahora en todo el mundo provocadas por animales. De hecho, una doctora decía recientemente que la gente le tiene miedo a los tiburones y los ve como los animales más mortíferos, tal vez en contra de los seres humanos. Pero en un país puede haber 10 muertes por mordidas de un tiburón, pero pueden haber casi 500,000 a causa del mosquito que provoca tantas enfermedades. Entonces, realmente los animales en este momento son básicamente los que nos están contaminando a nosotros o nos están enfermando. Sí, bueno, realmente las enfermedades son, según la Biblia, doncellas de la muerte, ¿verdad? Sí. Y que pueden ser trasladadas de muchas maneras. La enfermedad puede ser un desequilibrio y no necesariamente causado por un agente externo como una bacteria, un animal.
Pero sí la mayoría de las enfermedades podríamos decir que tienen una participación activa los animales, ¿verdad? Y ya sea del tamaño que sean, ¿verdad? Porque si se habla de los murciélagos, se habla de las ratas, de los roedores que pudieron trasladar la peste bubónica en los tiempos antiguos, ¿verdad? Y en la actualidad también. Así pues, Dios, repito, Dios desde el principio dejó establecidas leyes que eran más que todo higiénicas. Incluso Dios dijo que cuando se encontrara un animal muerto, no se lo comieran, que no se lo comieran. Y entonces los judíos no tenían derecho a comérselo porque estaban transgrediendo la ley divina, pero no sabían que aquel animal puede haber sido el transmisor de una enfermedad. Yo quiero volver otra vez a hablar de los cibernéticos de Dios, porque yo veo que en el reino animal ellos le obedecen a Dios por el instinto y a veces con algunas misiones específicas. Nosotros vemos a un cuervo que le llevaba pan y carne en la mañana y en la tarde a Elías, el profeta. Eso es ilógico, eso no puede ser. Eso tenía que ser un mandato divino para que aquel se convirtiera en un cibernético de Dios, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque él, por instinto, como ave de rapiña y de carroña también, pues, pero de rapiña, iba, conseguía el pan, conseguía la carne fresca y la dejaba, pero como que se le quitaba el hambre y se olvidaba de sus cuervitos que tenía en el nido, en el momento que pasaba en el arroyo de Kerit, y lo depositaba en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde. Entonces, Dios usa a los animales, Dios usa a los animales. Y nosotros vemos cómo el Señor usó una burrita para entrar a Jerusalén. Nosotros vemos cómo cuando el pueblo de Israel se inquietó tanto, se molestó, ya no quisieron más el maná, el Señor le llevó una bandada de codornices enorme que cayeron sobre la tierra y fueron varios kilómetros los que cubrieron todas aquellas. Nosotros vemos que el Señor dice de los animales, en el libro de Joel, dice: yo restauraré de los años que se comió la oruga, el saltón, el pulgón, el revoltón. Y después dice: mi ejército que yo envié contra vosotros. Entonces vemos el reino animal actuando como un ejército en algunos momentos. Nosotros vemos cuando el Señor permite que el pueblo de Israel vaya a conquistar Canaán, el Señor les dice: yo enviaré a la avispa delante de ti. Entonces iban un montón de avispas delante de los ejércitos humanos del Señor, que estaban coludidos, pues no sé cómo decirlo, pero estaban juntos en la batalla en contra de los habitantes de Canaán. Entonces, esa vinculación que hay en la creación divina entre humanos y animales es muy importante que nosotros la analicemos. Es muy importante que nosotros le pongamos atención. Es muy importante que nosotros recuperemos el sentido de las cosas que Dios está haciendo para bendecirnos por medio de los animales. Y por último, solo quiero decir esto, en la Biblia, ya en el libro de Apocalipsis, se nota perfectamente que hay dos clases de animales, por decirlo así, que pueden ser nocivos o beneficiosos. Unos están descritos con la palabra terión, que significa bestia. En la Biblia aparece en Apocalipsis capítulo 6, en el versículo que mencioné antes del programa de la cosita esta que acabamos de pasar del video. Pero luego vemos a otros que el Señor dice Sao, que esos son seres vivientes, pero son animales. En la Biblia en inglés se traduce como bestias. Terión se traduce bestia, Sao se traduce bestia, pero una es para beneficio y otra es en contra de la humanidad. El asunto es que las aves migratorias también nos avisan
Y Dios pone como ejemplo a las aves. Isaías capítulo 1, así empieza. El buey conoce su pesebre, el asno conoce a su dueño, pero mi pueblo no me conoce, dice el Señor. Como que dice, los animales están, por ese ser cibernéticos, por ese instinto, lo hacen con mayor puntualidad. Pues nosotros, como somos tan inteligentes, nos cuesta, pero lo dice ahí claramente, ¿verdad? Lo vemos repetitivamente en la Biblia, cómo Dios lo vincula y nos bendice a través de los animalitos, y también pueden ser lo que Dios use para castigarnos. Por ejemplo, tenemos un caso en la Biblia en donde un profeta que había recibido la orden de llevar una profecía a Samaria, le habían dicho que no regresara por el mismo camino y que no se quedara a comer ahí. Entonces un profeta viejo lo convenció y le dijo, yo también soy profeta, vení, come, Dios me habló, y era mentira. Entonces el profeta joven se quedó ahí a comer y le dieron la profecía que lo iban a matar. Bueno, entonces él agarró sus cosas, se fue, y un león en el camino lo atacó y lo mató. Pero no se lo comió. No se lo comió, ni se comió al asno, porque él iba sobre un asno, ni mató al asno, solo al profeta. Y se quedó echado, esperando que fueran a traer al profeta para que lo enterraran. El león. Wow. ¿Por qué hizo eso? Estaba siendo utilizado. Sí, Dios lo utilizó. Entonces Dios utiliza a los animales. Vemos en la historia, en el Nuevo Testamento, que hay otros animales que están influenciados. Así como este está influenciado por el Señor, así como Dios le puede poner freno a los leones que estaban en el foso de Daniel, que les tapó la boca para que no se comieran a Daniel, nosotros vemos en Gadara que hay un grupo de animalitos ahí, un hato de cerdos que están endemoniados. Bueno, no están, en ese momento no estaban endemoniados, pero ahí había un endemoniado en esa ciudad de Gadara. Y cuando el Señor lo liberta, aquella legión le pide que por favor los deje entrar en los cerdos. Se meten en los cerdos y los cerdos se despeñan en el abismo. Entonces ahí vemos que aquel espíritu era un espíritu territorial y se quería quedar ahí en ese lugar, pero tomó a los animales. Entonces aquí tendríamos que preguntarnos, con seriedad tendríamos que preguntarnos, ¿y no será que pueden haber animales que están siendo utilizados para atacar espiritualmente a algunos humanos? ¿Por qué tienen tanta mala fama gatos, búhos, serpientes? ¿No será que ellos tienen que son más utilizables para las cosas negativas? Claro. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Apóstol, ¿y no cree usted que en este momento el Señor está volviendo a utilizar a los animales de manera aún más sorprendente y tal vez más repetitiva que hace algunos años? Y por eso es que está este rebrote de una pandemia, que se habla de la viruela del mono, hablábamos del coronavirus, que se dice que fue por medio de murciélagos. ¿Será que nuevamente el Señor está utilizando los animales para decir, despierta pueblo, o date cuenta de lo que están haciendo con la tierra que yo les di? Sí, desde luego que sí, desde luego. Yo creo que se han roto barreras que nunca se deberían de haber roto, como de diferentes ángulos, ¿verdad? Digamos, pues la Biblia los mencionaba, leyes higiénicas. Por algo el Señor decía que no se comiera algún tipo de animales, ¿verdad? Y con pasó el tiempo, eso pues se fue volviendo más suave. Pero ahí, digamos, el Señor sancionaba vehementemente, pero totalmente, el bestialismo. Y lo decía dentro de sus leyes el Señor, que no podía un humano mezclarse sexualmente con una bestia. ¿Y qué es lo que pasó? Porque aunque digan lo que digan y peleen y saquen carteles y digan que les están violando sus derechos y todo lo que querrás, pero ¿por qué razón
vino el SIDA. Si el SIDA vino inicialmente porque hubo relación sexual, según dicen, pues, porque, digamos, los soviéticos, cuando era la Unión Soviética, le echaban la culpa a los norteamericanos y los norteamericanos a los soviéticos de que eso lo habían creado en un laboratorio. Pero el SIDA vino supuestamente porque hubo ese contacto, el bestialismo. ¿Y por qué ahora se llama la viruela del mono? Sí. ¿Y por qué razón? Ojo con esto, pues yo solamente estoy mencionando lo que los mismos medios de comunicación han mencionado. ¿Por qué razón pusieron el grito en el cielo las comunidades de los grupos LGTBI en Nueva York y en San Francisco cuando no les enviaron suficientes dosis de vacunas en contra de la viruela del mono? Sí. Porque se decía que los más afectados eran ellos. ¿Pero por qué? ¿Y qué tiene aparte de esa distinción? Si son tan humanos como el heterosexual, entonces algo debe de estar sucediendo. Entonces se rompieron barreras y desde luego de ahí vinieron tantas enfermedades. Pero Dios quiere que nosotros atendamos las señales que van a ser hechas en la tierra, en los cielos y en todos lados. Y dentro de ellas, las señales que pueden venir por medio de los animales. Y estos videos lo hablábamos nosotros al inicio, y es que han alertado a la gente preguntándose de ¿los animales están sintiendo algo que nosotros no? Tal y como platicábamos al inicio, si ellos pueden sentir alguna cosa que está por ocurrir como un desastre natural. Pero uno esa pregunta a la última que me gustaría hacerle, y es ¿será que el reino animal podrá ser utilizado o tendrá cierta capacidad de darnos un anuncio de que el final de los tiempos está cerca? Definitivamente Dios utiliza todos los medios habidos y por haber, por decirlo así, ¿verdad? Incluso el Señor dijo, porque en lengua de tartamudo le hablaré a este pueblo y ni aún así entenderán, ¿verdad? También la Biblia nos narra en Proverbios capítulo 30 que dice 4 cosas son las más pequeñas de la tierra y las 4 son las más sabias que los sabios. Las hormigas, los conejos, las langostas y las arañas. Dando a entender el Señor, eso se puede chequear, que Dios sí nos da enseñanzas por medio del reino. Proverbios también insistentemente dice, ve a la hormiga, oh perezoso, cómo prepara su comida en el verano. La Biblia nos dice en el libro de los Salmos, así como la golondrina pone su casa en tus santuarios, así desea mi alma. Entonces utiliza el reino animal para hablarnos definitivamente. Ahora, creo yo que los escenarios que nosotros hemos platicado son 7 bien puntuales. Dentro de ellos está la familia, está Babilonia, está el mundo, está la tierra como planeta, está el cosmos, está Israel, la misma iglesia. Pero no hay un escenario dentro de esos 7 que diga que los animales van a venir a ser como tal, como escenario específico. Tal vez sí apoyando cualquiera de estos que acabo de mencionar, tal vez el escenario mundo como sistema o tierra, o más tierra, porque algunas de estas cosas han sido investigadas por los científicos y ellos reportan que puede ser, bueno, ellos están todavía investigando y tienen teorías, ¿verdad? Algunos dicen que esta es una infección que se dice listeriosis en el ganado ovejuno y que está íntimamente ligada con la enfermedad de las vacas locas, por cierto, en el ganado vacuno, ovejuno, y que por cierto ya nos dijimos que eso sí se trasladaba a los humanos y que lo ocultaron, lo aplastaron, ese mal. Algunos otros, y aquí mismo en el video pudimos ver que una de las explicaciones que ponen es que cuando van a alimentarse, empiezan a rodear o una hormiga que se desorienta y es la hormiga soldado, la líder, sí, y todos la siguen y se muere. Puede ser que lo que está pasando ahí venga a ser un anuncio como cuando en Proverbios 30 dice, mira a los conejos pueblo no fuerte, pero pone su casa en la roca.
¿verdad? Entonces, eso también nos debería llamar la atención, más que estar viendo esta cuestión en círculos. Algunos han insistido que esta es una señal del fin del mundo. No puede ser una señal del fin del mundo. ¿Por qué? Porque para que venga el fin del mundo, primero tienen que pasar 1000 años. Y para que vengan los 1000 años, primero tienen que pasar 7 años de gran tribulación. Ahora, sí debe de ser una inquietud. Pero yo creo que nosotros debemos ser muy cuidadosos con señalar una cosa de estas como una señal del final o de la pronta aparición del Señor Jesucristo per se, por sí sola, sin ver todos los contextos. Porque por esa causa se desacredita muchas veces a todos los demás escenarios. Entonces, algunos incrédulos dicen, ya van estos con que el fin del mundo, que no sé qué. Y aunque sea un lenguaje que ellos estén tratando de trasladar y que no lo comprendemos todavía, que es lo que están tratando de decir, hay otras señales más contundentes y más inquietantes, como el hecho de que hay una hambruna, como el hecho de que hay un apocalipsis financiero, como el hecho de que hay un anillo de fuego, como el hecho de que hay terremotos por todos lados, como el hecho de las señales cósmicas, como el hecho de la gran apostasía que hay en el mundo, como el hecho de que son como los tiempos de Noé, como los tiempos de Lot. Eso no, este fenómeno, creo yo que no nos debemos de adelantar, de anticipar, para descartarlo, ni para elevarlo a la calidad de una señal, sino que creo que debemos en este momento de ser observadores y esperar que el Señor exactamente nos diga qué es lo que está pasando. Eso por un lado, porque esto no es la primera vez que sucede. Los científicos han estudiado esto y se ha dado en ovejas, en cabras, en hormigas, peces antes, pero hoy con los medios de comunicación que tenemos nosotros masivos se viralizó. Exacto. Entonces se viralizó y es una gran noticia, ¿eh? Pero eso ya había sucedido con antelación. Ahora, de que los animales pueden avisar de terremotos, de erupciones, eso pues también está comprobado, ya lo vimos, ¿verdad? Claro. Así que por eso yo digo, no es algo que nosotros tengamos que descartar, minimizándolo, ridiculizando a los que lo señalan, o tomarlo y llevar esa señal a los altares, a decir estos porque están dando vueltas, quiere decir que el fin del mundo viene, porque el fin del mundo todavía no viene. Primero va a venir el Señor Jesucristo y se va a llevar a su iglesia, a su novia, a su amada. Y después viene la semana 70 de Daniel para seguir el trato con Israel. Y después de eso viene el trato con el resto de la humanidad en el milenio. Porque así es, el principio bíblico es que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Y quién fue al primero al que Dios le habló? A la humanidad. ¿Y después a quién le habló? A Israel. ¿Y después a quién le habló? A su iglesia. Entonces la iglesia es de último, ahora tiene un trato primario, primero. Entonces ahora empieza por los últimos, la iglesia se la lleva. Ahora me quedo con Israel, y hace lo que tiene que hacer. Ahora me quedo con toda la humanidad en el milenio. Así que no es el fin del mundo. Eso es esperanzador para muchos, sin duda, porque todo esto pues sí les estaba preocupando, sin duda. Pero, apóstol, en cada programa tenemos la oportunidad de aprender respecto a cómo llevar la vida con todas estas señales, con los 7 escenarios escatológicos. Pero si puede concluir usted dándoles un mensaje a los seres humanos que hoy nos están sintonizando acerca de lo que Dios puede hacer a través de la relación con los animales y escatológicamente lo que se puede explicar, ¿con qué mensaje le gustaría que se queden? Bueno, de alguna manera la palabra sao, que dijimos que se puede traducir como bestia y en español como le dicen ser viviente, creo yo que nosotros tenemos que evolucionar hacia ser vivientes. Los vivientes, aquellos que les brotan alas como de águila, según Isaías capítulo 40, verso 31. Y decirle que la creación entera está anunciando que Cristo viene pronto, le está gritando a todos, ¿verdad? Y que debemos de poner toda nuestra esperanza en Él, ceñir los lomos de nuestro entendimiento, porque van a venir cosas muy difíciles de entender, de asimilar. No distraernos de todas las cosas que están sucediendo, analizar todas y, sobre todo,
no perder la esperanza de verle a Él de nuevo. Digo de nuevo porque seguramente ya lo vimos, aunque nuestra memoria sufrió una especie de amnesia, lo veremos de nuevo, lo veremos de nuevo. Ese es nuestro anhelo. Lo demás, pues puede convertirse en una señal, y si las juntamos son muchas señales, es un contexto que nos anuncia el pronto retorno del Señor. Así que si mira usted a su perrito dando vueltas antes de irse a dormir, son, como diría mi pastor, vueltas de Chucho Ruin, ¿va? Que no hay modo que se acueste. Claro. Pero tampoco vamos a ridiculizar eso, porque está pasando y es un mensaje que se está lanzando por las diferentes especies de animales, incluso peces, ¿verdad? Así que tengamos la esperanza que las cosas se aproximan, que vienen ya y que vamos a seguir buscando al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Como ven, jornadas importantes las que vive el mundo, pero también la iglesia. ¿Cómo entender todo esto? Gracias al reloj de Dios, que se ha convertido básicamente en un faro para iluminarnos y hacernos entender los hechos actuales con el enfoque bíblico que tanto necesitamos. Así llegamos al final de esta emisión especial, pero les invitamos a continuar en sintonía cada domingo a las 9 de la noche, hora de Centroamérica, y sobre todo que ustedes también sean parte del reloj de Dios compartiendo sus comentarios e inquietudes al más 502 56 17 90 99. Este es el cierre, pero les invitamos a que puedan ver episodios que también quedan registrados en el canal de YouTube. Nos encontramos muy pronto. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerios Ebenecer.